Hola, estamos ya en la clase 8 del curso de literatura, mitología y religión de Antiguo Oriente Medio. Hace unos días me comunicaron de la facultad que nos quedan pocas clases. Y la verdad que yo no sabía cómo se iba a programar esto, pero bueno, ellos por una cuestión de diseño de grilla decidieron que nos quedan 2 clases antes del receso y 3 clases después y terminaríamos el curso. Por eso es que vamos a tener que reformular la propuesta de este año. Vamos a dar estas 2 clases que nos quedan, vamos a dar Mesopotamia, y las 3 clases después del receso vamos a trabajar algo, lo que podamos, por lo menos a manera de introducción, el tema de la aproximación al cristianismo primitivo, que quedará como tema para el año que viene. El año que viene lo daremos de forma más amplia. De todas maneras, yo le estoy profundamente agradecido a las personas de la facultad porque han hecho un trabajo fantástico para coordinar la cantidad de cursos que hay, la cantidad de personas que se acercan a los cursos y poder llegar a una cantidad mayor todavía, como tal vez nunca antes se había alcanzado. Así que mi agradecimiento a su labor. Y bueno, entonces lo que vamos a dar hoy va a ser una introducción a Mesopotamia, a la región de Mesopotamia. Mesopotamia como región de confluencia de diversas culturas. Vamos a hacer un pasaje por las condiciones naturales del lugar. El clima es muy importante en estos temas de religión, aunque no parezca a primera vista. Es como un efecto, tiene un efecto condicionante en lo que la gente, en la mentalidad de las personas. Vamos a hablar un poco también de las cuestiones políticas, los diferentes poderes que se fueron sucediendo, lo que nos permitirá observar una complejidad justamente de poderes que se han hecho cargo de la región, lo que significa una diversidad cultural permanente, en permanente movimiento en la región, y que dio características particulares al arte y a la religión, a la forma de pensar del lugar. Es un lugar muy importante porque a partir del desarrollo cultural de las diferentes poblaciones de ese lugar, surgieron ideas que fueron tomadas por las religiones que tenemos en la actualidad. Por eso es muy interesante tener un vistazo general de esta región. Empezamos con la clase. Como siempre, empezamos mirando el mapa. Volvemos al mapa que habíamos visto al comienzo del año. Acá podemos ver una distribución de ciertas ciudades que por ahí algunas nos resultan familiares, otras no tanto, que son centros importantes de la antigüedad del Antiguo Oriente Medio. En este mapa se puede ver una franja, toda una zona celeste que es llamado creciente fértil. Sabemos que esta región del globo está caracterizada por la abundancia de desiertos, lugares que no se pueden habitar, que no se puede criar ganado con la facilidad con que se hace esa actividad en otros lugares, por lo cual representa un clima muy hostil para los asentamientos, salvo en ciertos lugares muy particulares, como vimos el caso de Egipto, a orillas del Nilo, o sobre la costa de lo que se llama el Levante, que es la franja sirio-palestina, o el caso que nos ocupa ahora, que es el de Mesopotamia, donde se desarrollaron varias culturas que se fueron fusionando en las costas, principalmente de los ríos Éufrates y Tigris. Son los principales ríos de
de la región. Estos ríos son los que le dan la posibilidad a las personas de poder desarrollar algún tipo de vida en la región. Habíamos dicho que se decía que Egipto era un don del Nilo. Bueno, Mesopotamia, las culturas de Mesopotamia son un don de los ríos Éufrates y Tigris. Son esos ríos los que posibilitan la vida en la zona. También habíamos dicho que el Nilo tenía una regularidad casi perfecta. Bueno, no sucede así con el Éufrates y el Tigris, como ya vamos a mencionar. Entonces, la región tiene varias particularidades. Ahí el clima es sumamente hostil, los ríos no contribuyen a que la vida sea fácil, y la llanura hace que sea relativamente fácil llegar a esa región desde otros lugares, porque no hay elementos geográficos importantes que impidan que ejércitos con intenciones de invadir puedan llegar hasta ese lugar desde las regiones aledañas, por lo cual la región ha sido una región muy convulsionada. Egipto estaba de alguna manera aislada por los desiertos y los mares, pero esta región no. Aparte hay una proliferación de culturas que se van haciendo con el poder de la región de estos dos ríos sucesivamente, pueblos que vienen desde zonas de montaña también. Entonces era un lugar, a pesar del clima, a pesar de las dificultades que tenía la región, era un lugar codiciado por la existencia de estos dos ríos. Entonces eso hace que no haya una única cultura que se haya desarrollado y que haya sido hegemónica durante mucho tiempo en la región. Por eso es que la cronología de esta región es compleja por la diversidad de culturas que entran en juego en la disputa del poder de la región. Ya vamos a ver un cuadro y vamos a intentar un poco aclarar el panorama. Volviendo al tema de los ríos, dijimos que estos ríos no eran como el Nilo. Tienen, por ejemplo, la crecida de estos ríos llega entre abril y junio y no llega regularmente todos los años, van variando, por lo tanto no se pueden predecir con exactitud los trabajos agrícolas. Por otro lado, suelen venir en torrentes y se llevan todo por encima. Hay muchos vestigios de ciudades sepultadas en el barro justamente por estos aluviones que generan estos ríos, por lo cual no son muy confiables. Por eso el trabajo del hombre es muy importante. El trabajo de la canalización, los trabajos para irrigar otras regiones un poco más alejadas del cauce natural del río, que también iba cambiando, el cauce iban cambiando, los torrentes hacen que el río vaya cambiando de cauce. El dibujo del río no es exactamente el mismo al pasar el tiempo, por lo tanto no se pueden prever muchas cosas. Esta visión de la situación cotidiana y del porvenir no creaba un espíritu demasiado optimista. Por ejemplo, se dice que si un egipcio antiguo pudiera vivir la vida en la actualidad, no se asombraría de ver todavía las pirámides en pie, porque fueron hechas en piedra, fueron hechas para la eternidad. No sería nada raro
para él ver que muchos de los edificios de Egipto están todavía en pie. Sin embargo, se dice también que si un mesopotámico pudiera desde la actualidad ver lo que quedó de Mesopotamia, tampoco se asombraría, porque el clima del lugar y las guerras se lo llevaban todo. Todo estaba hecho para sobrevivir solo un tiempo. Los edificios, por ejemplo, en Mesopotamia no había piedra, entonces se hacían de adobe. Había que estar reconstruyéndolo continuamente. De ahí que muchos gobernantes aparezcan con elementos, se hayan hecho retratar con elementos de albañilería, como los grandes constructores. Entonces, constructores y reconstructores de los templos, como una manera de pasar al futuro como grandes personalidades que lograron construir o reconstruir templos que se estaban deteriorando. Por eso son dos visiones muy diferentes. La acción de las fuerzas naturales en contra de todo lo que hacía el hombre trajo justamente este pensamiento pesimista de la situación. La naturaleza contrarresta todo lo que el hombre hace. El hombre inclusive ya lo ha naturalizado de tal manera que no intenta oponerse, y eso le genera una impotencia y un terror hacia todo lo que sea la naturaleza y las divinidades vinculadas, por supuesto, con la naturaleza. Había un orden cósmico. Todo parecía caótico en Mesopotamia, pero había un orden cósmico. Ellos creían que había un orden cósmico. El tema está que ese orden no era un orden que era dado, sino que era realizado continuamente por los dioses, y nadie sabía qué era lo que los dioses iban a hacer. Por eso el panteón, en general con todos los panteones pasa esto, pero en este caso se da un caso particular. Todos los panteones son como arquetipos de los sistemas de gobiernos terrenales. Si hay un rey en la tierra, hay un rey en los cielos, y hay una corte en la tierra, hay una corte de alguna manera real en el cielo. Eso funciona como una especie de arquetipo que legitima los poderes terrenales. Por eso el cosmos funcionaba como si fuera un estado. Los torrentes de agua, el viento con polvo, las catástrofes naturales, inclusive las invasiones de los enemigos, eran vistos como parte de algún orden cósmico que desde la Tierra no se podía llegar a interpretar. Eran ocurrencias de los dioses, y bueno, el hombre no tenía posibilidad de saber por qué los dioses se comportaban así con las personas. Hay mitos que de alguna manera dan cuenta de algunas ideas, pero en general no se consideraba que eso era así, y que no había forma de oponerse a este tipo de cosas. El nombre Mesopotamia se lo dieron los griegos, y se lo dieron más que nada por la parte más del norte, donde hay más ríos, más chiquitos, y quiere decir, por supuesto, tierra entre ríos. La gente de Mesopotamia no tenía un nombre particular para toda la región. Tenían nombres por regiones más chicas, pero no para la gran región entre los ríos gemelos. Este nombre lo tomamos de los griegos, ¿no? Que fueron los que le dieron nombre a la región. Y esta es la unión del Tigris y el Éufrates en la provincia de Basora, una provincia que se nos hizo muy conocida en un momento, ¿no? Estos son los pantanos del sur. Esta región se dice que no ha cambiado demasiado desde la antigüedad. Es una zona pantanosa que tiene
Estas particularidades de tener tipo islas flotantes, donde muchas veces se hacen inclusive viviendas. Ahí estamos viendo una vivienda que hay ciertas impresiones de sellos cilíndricos muy antiguos, que aparecen estructuras muy parecidas a la vivienda que estamos viendo ahí, o sea, las mismas técnicas con los mismos elementos. Es como que si el tiempo no ha pasado en la región. Bueno, este lugar en particular fue la sede de los primeros asentamientos de la llamada la cultura sumeria. Vamos a ver un poquito qué pasaba antes de esto, solamente para tener un punto de partida. Vamos a mencionar estas dos culturas. Hay algunas más, pero estas son las más importantes. Fíjense si podemos ver en el mapa. Estamos viendo que en la zona noreste de la actual Siria, aproximadamente en el sexto milenio, se establece una cultura que se llama la cultura Jalaf, y otra un poco más nueva, que se llama la cultura Asuna Samarra. Estamos viendo ahí un modelo de una cerámica muy elaborada, que contiene una esvástica. Bueno, la esvástica es un signo símbolo muy antiguo, y ya está presente en estas culturas, ¿no? Estamos en el periodo de El Obeid, que es el periodo siguiente, que se desarrolla básicamente dentro del cuarto milenio. Este periodo es muy importante porque se dan una serie de elementos que van a producir un gran desarrollo de las culturas. Entre ellos, por ejemplo, las técnicas de regadíos por canales. Es muy importante la canalización, porque uno con la canalización, de entrada más, que le gana terreno cultivable, pero por otro lado se aleja un poco también de los márgenes del río, que son tan peligrosos. Entonces hay esta nueva forma de cultivar, atrae a más pueblos a la región, porque es un gran beneficio. Entonces empiezan a venir poblaciones, mucha inmigración en esta época. Por otro lado, hay un avance de la cerámica, se hace más fina la cerámica, mejor trabajada. Hay avances en metalurgia, y aparecen formas personales de identificar no solamente la cerámica, sino lo que la cerámica contiene. Y esto es un antecedente de lo que va a ser después la escritura. Justamente sobre el final del periodo del Obeid, y junto con el periodo que viene, que es el periodo de Uruk, es donde se produce una gran explosión de la urbanización. Aparecen las ciudades. Antes eran formaciones tipo aldea, de una estructura muy simple. Sin embargo, ya sobre el final de este periodo aparecen ciertos elementos nuevos y desarrollos de elementos anteriores que producen una explosión demográfica. Aparece el arado, por ejemplo. El arado es un elemento muy importante que produce un gran excedente de alimentos. Antes del arado había estado, se cultivaba con el asadón, la asada, pero el arado produce un surco con mucha rapidez, y justamente eso lo que genera es que haya más alimentos para distribuir. Aparece, por ejemplo, el trineo para sacar el cereal de los lugares, para transportar el cereal. El carro con ruedas, que supera al trineo.
la navegación por vela, otro elemento que aparece, el torno de alfarero, la fundición del cobre. Ya se pueden no solamente extraer los metales, sino también producir aleaciones de metales. Se produce también la arquitectura monumental, el principio de la arquitectura monumental. Aparece el sello cilíndrico como un elemento de impresión, y quedan sentadas las bases para la aparición de la escritura, que seguramente es el legado más importante de la cultura de esta época. En esta época es cuando, sobre el final del periodo este y el comienzo del otro, es cuando aparece esta cultura, la cultura sumeria, el pueblo sumerio. No se sabe el origen de este pueblo, pero no es de extrañar, porque muchos pueblos de la región tienen un origen desconocido. No significa que puedan llegar a venir de algún lugar extraño, simplemente no se han podido registrar desde dónde vienen esas migraciones. Bueno, el pueblo sumerio es uno más. El tema es que la llegada del pueblo sumerio más los avances locales que ya existían, que ya se habían venido desarrollando en las culturas anteriores, produce en ese momento particular una explosión. Una explosión que va a tener sus consecuencias por la cantidad de componentes fundamentales del cual se van a poder nutrir las ciudades, ¿no? Bueno, acá tenemos un mapa de la época de Hammurabi como para ilustrar un poco, y tenemos una pequeña cronología. Simplemente vamos a hacer un pasaje un poco rápido de todo esto, porque después en todo caso nos vamos a ir deteniendo en los momentos particulares en función de la fuente que podamos llegar a analizar en el tiempo que nos queda. Los sumerios, entonces, siempre tengamos en cuenta esto, estas cronologías son aproximadas. Hablamos en un momento que había diferentes tipos de cronología para Oriente Medio, y que había mucha diferencia entre una y otra, particularmente cuando se hablaba de los primeros tiempos de la civilización. Cuando nos venimos acercando, la cronología se ajustan un poco más, pero para los periodos más profundos de la historia son aproximaciones que tienen un rango bastante amplio. Entonces, la aparición de los sumerios en la región es determinante, y es a partir del 3500 aproximadamente. Luego viene el imperio acadio. Cuando hablamos de imperio, por supuesto que tenemos que hacer salvedades, porque no es lo mismo que los imperios medievales o los imperios actuales. La palabra imperio la tomamos en un sentido muy amplio. Son imperios de la antigüedad, ¿no? Lo mismo que la palabra estado. Los acadios son pueblos de lengua semita. Los sumerios tienen una lengua que no está emparentada con ninguna de la región, pero los acadios sí. Los acadios son semitas, son semitas, lo mismo que los asirios, que también son semitas. Y es la imagen de Sargón de Akkad la predominante, y es la que logra unir fuerzas para construir el primer imperio acadio. Luego viene el periodo neosumerio, donde reaparece el poder de las antiguas ciudades sumerias. Tengamos en cuenta una cosa, cuando hablamos de culturas, ¿no? La cultura acadia llega a la región, pero no intenta destruir la cultura sumeria. Todo lo contrario, la comienza a utilizar. La comienza a utilizar estratégicamente como un elemento de poder, pero también era la cultura superior en tanto y en cuanto los acadios no tenían ciertos elementos como la escritura que habían desarrollado los sumerios. Por eso se adaptan a esa cultura y lo toman como una cultura superior. Si bien tienen un predominio político y militar, mantienen la cultura sumeria, la lengua sumeria la mantienen como una lengua superior y una lengua particularmente religiosa. Por eso es que se permite después un resurgimiento de la cultura sumeria.
Luego viene el periodo paleobabilónico, que está marcado por los amorreos y particularmente por la personalidad de Hammurabi, que es el que hace el famoso código y que ha trascendido hasta nuestras épocas y se ha hecho muy famoso por eso. La invasión de los casitas, bueno, después viene el imperio neoasirio, y ya estamos hablando de los tiempos bíblicos acá. Después vamos a ver una tablita donde vamos a trabajar un poquito más de otra forma. Yo lo estoy relatando así rápidamente nada más. Los asirios era un pueblo asentado en el norte de la Mesopotamia y bueno, logró su poder militar y en su momento tuvo posibilidad de hacer un gran imperio. Y los asirios ya son los pueblos mencionados en la Biblia. Lo mismo que el imperio neobabilónico, o llamado en la Biblia los caldeos, también con la figura de Nabucodonosor II, que es ya el monarca que produce el exilio de la élite de los judíos a Babilonia. Luego, desde el este vienen los persas y se apropian de la región. Acá aparece la imagen de Ciro el Grande, el conquistador de Babilonia. El tema está que este Ciro también es un personaje que aparece en la Biblia y aparece de una manera muy particular, porque la Biblia, muchos de los libros de la Biblia están escritos desde el mismo exilio en Babilonia. Entonces, como Ciro, ellos saben que los ejércitos de Ciro vienen a invadir Babilonia, lo toman a Ciro como un Mesías. Entonces Ciro es tomado como el Mesías que lo va a liberar del exilio a Babilonia y le va a poder permitir volver a la tierra prometida. Así que estamos hablando de personajes que han tenido mucha trascendencia. Bueno, acá tenemos algunos mapas. Fíjense que los sumerios se establecen en la zona del sur, ese mapa que está a la derecha arriba. Después tenemos el poderío acadio, con Sargón de Akkad, cómo amplía ese territorio mucho más. Por eso se le llama imperio, cuando hay una idea de expansión por fuera del territorio natural. El imperio asirio llega a dominar parte de Egipto, se hace muy muy grande. El imperio asirio es realmente muy muy grande. Y estas son las fuerzas hegemónicas que se dan aproximadamente para la época del 1400. Fíjense, Egipto, con su poder extraterritorial por la zona del Levante, hasta donde los hititas le permiten. En un momento hablamos nosotros de la batalla de Kadesh, la estuvimos nombrando en unas clases anteriores. Bueno, la batalla de Kadesh justamente se da lugar en esta región de unión, de punto de contacto del imperio hitita, que es el que está en azul, y el imperio del reino nuevo de Egipto. Mientras tanto, tenemos el imperio asirio en verde en la zona de Mesopotamia. Son los tres poderes hegemónicos. Y acá vemos el imperio neobabilónico, que es el imperio que vence al imperio asirio anterior, al imperio neoasirio anterior. Bueno, y este es el imperio de los persas aquemenidas, que realmente es mucho mayor que el anterior. Realmente crean un gran imperio que fue vencido luego por Alejandro Magno. Bueno, pero lo importante que hay que tener en cuenta como síntesis de esta compleja cronología es que la región fue permanentemente objeto de disputa entre diversos poderes, entre diversas culturas, y eso aportó una riqueza cultural única. La diversidad cultural en este aspecto ha resultado positiva a pesar
a pesar de las permanentes guerras que se fueron sucediendo en la región. La cultura sumeria de base, con la religión sumeria de base, sirvió como elemento para ir desarrollando la religión mesopotámica. Cada poder que venía incorporaba a sus dioses o asimilaba a sus dioses a una estructura que ya estaba establecida desde tiempos antiguos en la región. Posiblemente como elemento de poder, ¿no es cierto? Dominar la religión significa dominar la mente de la gente que es creyente en esa religión o en esa visión del universo. De todas maneras, es muy difícil, por ejemplo, con ciertos objetos que llamamos, o que hoy llamaríamos de arte, ciertas piezas de arte o culturales, es muy difícil saber a veces a qué cultura pertenecen. Muchas son claramente sumeria, otras son claramente asirias, por supuesto, pero hay otras que son muy difíciles de poder establecer por la diversidad de culturas que entró en juego en la región. Vamos a ver algunos elementos. Esto que estamos viendo es una tríada sumeria, y que tiene, por supuesto, va a tener muchos elementos también acadios, depende de la época que estemos considerando. Es usual que en los libros se trate, por ejemplo, al Dios Supremo como An. An es el nombre sumerio de esta divinidad suprema. Pero fíjense que es An-Anu. Anu es el nombre semita de ese nombre, de esa divinidad sumeria. Que por supuesto cuando llegan los semitas y hacen un imperio en la región, funden su dios principal con el dios principal de origen sumerio y queda An-Anu. No hay vestigios sobre figuras antropomórficas de An. Se lo designa con la estrella hecha con el sistema cuneiforme en las tablillas de arcilla, que es la que estamos viendo ahí. Las genealogías varían mucho, pero estamos tomando algunos elementos en todo caso. Depende de la fuente que trabajemos, van a aparecer de diferentes formas las genealogías. Acá tenemos un par de divinidades que son hijos de An, como Enlil y Enki-Ea. Enlil, acá tenemos abajo, yo puse algunas palabras para que se den cuenta cómo se va formando los nombres de estas divinidades. Enlil es el dios del viento, aunque en algunas genealogías aparece como el dios de la tierra también, pero básicamente en cuanto a nombre se supone que es el dios del viento. Después hay otras ideas respecto al nombre Enlil, ¿no? Enlil es un dios curioso porque es un dios irascible, no tiene prácticamente nada de positivo más allá de lo que sea la fuerza, el poder, el sometimiento. Si bien está registrado desde el año, en la región desde el año 3000 aproximadamente antes de Cristo, se supone que es un dios proveniente del norte, de la zona de montaña allá en el norte de Mesopotamia, y es un dios vinculado con el viento y con las tormentas. El clima, la lluvia y demás no tienen demasiada injerencia, porque la lluvia era muy escasa en la zona de Mesopotamia, como si lo tienen el flujo de los ríos en cuanto a la bonanza de la región. Por lo tanto, Enlil encarna todo lo negativo que puede llegar a tener una tormenta que destroce todo. El poder de este personaje fue creciendo notoriamente, a tal punto de llegar a opacar la idea de An en el panteón de Mesopotamia. Inclusive
se lo terminó como registrando ya a finales del periodo acadio como hijo de Anshar y Kishar, que serían los mismos padres de An. O sea, llega a sustituir al Dios Supremo. Su grado de maldad llega a un extremo en el poema de Atrahasis, el poema del más sabio, donde intenta varias veces destruir a la raza humana, a las personas, porque hacían mucho ruido. Los humanos hacían un ruido molesto, la humanidad hacía un ruido molesto, y a este Dios se le ocurre eliminarlo, hasta que el último intento fue abrir las puertas del cielo y provocar el diluvio que después va a tener un reflejo en el diluvio bíblico. Hay varios textos que hablan sobre el diluvio en Mesopotamia, y era un tema recurrente, y eventualmente los escritores, los redactores de la Biblia lo toman, lo toman por supuesto, y lo adaptan a la situación. Algo interesante es lo que ha pasado con su nombre, porque en un principio se creía o se proponía que era un nombre sumerio, como el que vimos en la pantalla anterior, con En, Señor, y Lil, que era viento o tormenta. Pero después se empezó a considerar que en realidad era una sumerización de un nombre semita, y el nombre semita al que estamos haciendo referencia es el nombre Il. La palabra Il es una palabra muy difundida de diferentes formas en toda la región, a tal punto que el dios cananeo por excelencia se llama El. El dios El es el dios cananeo, el dios supremo de toda la región de Canaán. Y en la Biblia aparece muchas veces nombrado Yahvé como El. Este El no es un pronombre, sino que es justamente el nombre del dios cananeo. Y en una actitud de apropiarse de ese nombre, Yahvé, lo utiliza, así como utiliza varios otros nombres de otras divinidades locales con el mismo sentido. Bueno, este sería el caso. Podría derivar del nombre original del dios Enlil. De más está decir que el nombre de Alá también proviene de la misma raíz, ¿no es cierto? Es muy interesante esta aproximación que se hace al nombre desde el idioma semítico. Un componente importante de esta tríada es Enki Ea. Acá vemos cómo se forma esa palabra. Ki habíamos dicho que era tierra y En era señor, por lo tanto está asociado directamente con la tierra y con ciertas funciones de la tierra, particularmente esas características procreadoras de la tierra. Se la asocia también con el mundo acuático y reina en el Apsu. El Apsu es un lugar, pero también es una divinidad muy antigua. El Apsu formaban parte de las aguas primordiales. El Apsu y Tiamat son dos personalidades. Tiamat es una personalidad monstruosa, de forma serpentina, y Apsu es su consorte. Uno representaba a las aguas saladas, las aguas del mar, las aguas que eran malas, negativas, era lo femenino manifestado en Tiamat, y Apsu eran las aguas dulces. Ya en estos tiempos, ya Enki se manifiesta como el portador o el que reina en el mundo, en ese lugar que se llama Apsu, que es el lugar de donde brotan los manantiales de agua dulce,
y que fluyen a través de los ríos y de los arroyos y son la verdadera fuente de vida de la región. También es el dios de la sabiduría, de la magia, bueno, de todo lo que sea la construcción. Tiene también características de Dios creador, participa también en la creación del hombre, depende de la mitología. Y tenía su templo particular en la ciudad de Eridu. Enki es una personalidad mediadora que soluciona problemas, es un sabio que da consejos. En el poema de Atrahasis, que nombramos hace un momento y que comentamos que Enlil desata el diluvio, Enki se manifiesta como aquel que va a salvar a la humanidad, porque le anticipa a Atrahasis el diluvio que desencadena Enlil y le aconseja construir un enorme barco donde va a cargar semillas y animales que van a servir después para poblar la tierra nuevamente. Esta historia, por supuesto, que es muy parecida a la historia del Noé bíblico. El símbolo de Enki, o los símbolos originales, eran la cabra y el pez, o sea, el ganado y los peces del río, por esta cuestión de los manantiales y de las aguas buenas. Más adelante eso se fusionó, esos animales se fusionaron y crearon el Capricornio, que es el que tenemos hoy en el zodíaco. Esta tríada es muy importante, tiene muchos templos dedicados a estos dioses, y la figura de Enlil al ser un dios irascible, poderoso, es muy importante a la hora de legitimar algunas monarquías. Es un dios que se va imponiendo cada vez más dentro del panteón. Bueno, acá tenemos la aparición de Nana, Sin, Nana sumerio, Sin en semita, que es el dios de la luna. Y tenemos también a Inanna Ishtar y a Shamash como dos de sus hijos, Utu Shamash, ¿no? Y Inanna Ishtar. Shamash es el dios del sol e Ishtar es la representación del planeta Venus, por eso aparece la estrella de 8 puntas, y aparece el disco solar. Inanna Ishtar es una diosa muy importante. A veces se la ha querido relacionar con las antiguas diosas neolíticas de la fertilidad y demás, pero no es tan así, no es una diosa madre, es una diosa del amor, pero tiene que ver con el amor carnal, y está relacionada con el pastor Dumuzi, y juntos forman una dupla muy importante y que es muy venerada a nivel inclusive popular. Es una diosa muy popular. Por otra parte también es una diosa guerrera. Acá hay un elemento que puse, que son elementos muy particulares, se llaman kudurru, que son piedras, son estelas de piedra grabadas, y son registros de propiedad generalmente, o eran formas de sellar ciertos tratados limítrofes. Y acá hice un acercamiento del kudurru y podemos ver ciertos elementos que son síntesis de lo que son estos dioses principales, estos dioses importantes de Mesopotamia. Tenemos la luna, Sin, la estrella, Ishtar. Acuérdense que Ishtar es el nombre ya semita, ¿no? Shamash, el sol, también nombre semita. Ninursa, que está representada con el útero, que tiene esa forma tan particular. Ea, que es el dios de las aguas buenas, está representado con
la cabra pez, y Anu, Anu, y Enlil, los dos más poderosos del panteón, por lo menos de esta época, están representados como dos palacios y tienen unas cúpulas muy raras. Esas cúpulas no significan que hayan sido cúpulas efectivamente, sino que es una tiara de cuernos. La tiara de cuernos es un componente muy importante de las divinidades. Dijimos que el símbolo en escritura cuneiforme de la palabra An es esta estrella de 8 puntas hecha con este tipo de estilete que tiene esa formita de cuña. Esto llegó a ser también el nombre genérico de dioses. No hay representaciones, por lo menos no se han encontrado representaciones antropomórficas del dios An. De alguna forma, su imagen como Dios supremo fue retrocediendo frente a imágenes de dioses más vigorosos como Enlil, por ejemplo, o posteriormente como el dios Marduk, que es el dios particular de Babilonia y que se convirtió en, de alguna forma, en rey de los dioses, un dios creador. An fue tomando cada vez más esta característica que se llama Deus Otiosus, que es un dios ocioso, ese dios que después de crear se retira y no participa mayormente de su creación. Tiene esa característica. Bueno, según algunos relatos, era hijo de Anshar y de Kishar, que son como conceptos, son divinidades conceptuales, digamos, todo el cielo y toda la tierra se unen para formar una síntesis que es el dios An. Participa de otras genealogías también, ¿no? Por eso había varias genealogías dentro de la amplia historia de Mesopotamia, que tenía que ver con las cuestiones políticas, tradicionales, pero políticas también, ¿no? Al ser el dios supremo, ocupa el número 60, es portador del número 60. Es un número muy importante porque es la base del sistema sexagesimal que todavía hoy se sigue ocupando en los ángulos, en la trigonometría se sigue ocupando ese sistema. Inclusive parte del sistema se utiliza también en la duración del año y en el tiempo, cosa que efectivamente hemos heredado de las antiguas culturas de la Mesopotamia. El dios An era venerado en todo el territorio, pero particularmente era venerado en la ciudad de Uruk, esta ciudad que habíamos visto, origen, digamos, una de las primeras ciudades con todas las letras y con todas las instituciones. El templo era el Eana, que significa casa de los cielos o templo de los cielos, pero en ese lugar también se veneraba a Inanna, una diosa, la diosa del amor y la fecundidad, habíamos dicho, pero que no tenía que ver directamente con las diosas madres, tenía que ver con la fecundidad a partir de las relaciones sexuales en sí. Inanna fue justamente esa divinidad femenina que logró sobrevivir luego de la aparición de lo que se llamó la instalación del patriarcado, el reemplazar las diosas madres por los dioses masculinos, pastores y guerreros. Eso fue un proceso muy importante que se dio en muchos lugares y que fue justamente el reemplazo de la madre tierra como dadora de la vida el dios pastor y guerrero protector de su pueblo. Por supuesto que esta instalación del patriarcado llega a la máxima expresión en el judaísmo, ¿no es cierto?, donde la diosa, el papel de la diosa ya no existe, ya lo cumple directamente la voluntad masculina. Bueno, Inanna es una de las diosas que mantiene
mantiene su personalidad con muchísima fuerza, ¿no? Hay otras diosas más, pero Inanna es muy importante y adopta diferentes formas también, ¿no? Eleana era, como esto no se sabe bien cómo funcionaban estos templos, ¿no? Pero eran centros religiosos, centros políticos y centros económicos también. Su funcionamiento no ha podido ser determinado con precisión. Sí eran los centros de las ciudades. Eran relativamente amplias superficies con complejos edilicios. Por ejemplo, este es el Kulab, que es otra área de la ciudad de Uruk, que tenía un templo dedicado específicamente al dios An, que era el llamado templo blanco. Este templo es muy particular también porque es una de las primeras manifestaciones ya de la arquitectura monumental. Yo puse ahí una pequeña descripción. El templo, al no haber piedra y tampoco había mucha madera en la región, madera que sirviera para algo, los templos se hacían con adobes o a partir de montículos y adobes, y las reconstrucciones eran sucesivas, o sea, no es que se sacaba y se ponían cosas, se iban poniendo encima, iban adquiriendo altura. Estas alturas empezaron a tener como pisos y fueron la base de lo que van a ser los sigurat, que son las construcciones típicas religiosas de la Mesopotamia, ¿no? Bueno, llegamos al final de la clase de hoy. Tuvimos una visión general de las condiciones de la antigua Mesopotamia. Seguramente muchos ya conocían algunos aspectos. Espero haber aportado algunos elementos nuevos que sean disparadores de preguntas o de propuestas. Y nos vemos la clase que viene con el análisis de algunos poemas de la antigüedad. Gracias, los espero.